En la cultura occidental, pocas cosas gobiernan la vida humana con tanta firmeza como el interés mecánico por el tiempo. Aunque el avance de la tecnología permite a la gente tener más tiempo libre, parece existir una necesidad constante de instrumentos cada vez más precisos para medir el tiempo. La preocupación por el tiempo no es un fenómeno del ritmo frenético del siglo XX. Se desarrolló gradualmente, hora a hora, todos los días, durante miles de años. Sin embargo, la precisión en el tiempo llegó relativamente tarde en la historia. Llegó con el principio físico del movimiento armónico. Y a lo largo del camino, y a través del tiempo, el movimiento armónico se convirtió en el único medio de precisión para medir el tiempo. Pero ya es hora de volver al principio. ¿Cómo se desarrolló el concepto de tiempo? Probablemente presenciando los ciclos de la naturaleza. El cambio de las estaciones. Quizá cayendo en la cuenta de los ciclos anuales del Sol o mensuales de la Luna. Muchas de las antiguas civilizaciones construyeron monumentos que sugieren un conocimiento de los movimientos cíclicos del Sol, la Luna y la Tierra. Estas estructuras marcaban el paso del tiempo a gran escala. En los primeros calendarios se notan los esfuerzos por dividir los ciclos anuales en periodos más cortos. Los relojes de sol dividían el día a menos que estuviera nublado. Unos 500 años más tarde de la aparición del reloj de sol, los egipcios desarrollaron el reloj de agua. El goteo del agua revelaba la línea sucesiva en el interior de un cuenco de alabastro. Durante siglos este diseño no sufrió variaciones hasta que unos artesanos chinos lo mejoraron, agregándole unas cazoletas sobre una rueda y un trinquete. Cuando Marco Polo trajo la noticia de Oriente, los relojes semimecánicos gozaron de considerable popularidad en la Europa del siglo XIII. Desgraciadamente, los inviernos europeos helaban los relojes de agua y hacían que el tiempo se quedase quieto. Los relojes de arena no se helaban. Sin embargo, debido al volumen de la arena, tales relojes se utilizaban solo para medir intervalos cortos de tiempo. En esta época aparecieron los primeros relojes mecánicos. Tenían partes móviles, incluyendo poleas, pesas, ruedas de escape, engranajes y trinquetes. Frecuentemente eran piezas ornamentales de delicada artesanía, y siempre su precisión variaba de acuerdo con la pericia del fabricante y la calidad de los materiales de que disponían. Los primeros relojes mecánicos suponían una considerable mejora, pero el tiempo todavía no era algo que la gente pudiese contar con exactitud. La longitud de una hora dependía del reloj que se emplease para medir el tiempo. El día sigue a la noche. Una estación a otra. Un año sigue a otro año. Los movimientos sin fin de la Tierra, siguiendo las inexorables leyes del universo mecánico, marcan el tiempo perfecto. Cada reloj hecho por la mano del hombre es un intento de imitar la precisión de la naturaleza. A pesar de lo ingenioso que fueran los antiguos relojes de agua, los de arena y los mecánicos fracasaban en medir el tiempo con precisión, al menos por periodos largos. ¿Por qué? Porque olvidaron imitar un aspecto esencial del reloj de la naturaleza, el ciclo. El tiempo y la naturaleza son cíclicos, día y noche, invierno y verano. Los ciclos se suceden a sí mismo indefinidamente. Desde una célula microscópica a la rotación de las galaxias, la naturaleza se repite en oscilaciones. Hay ciclos naturales. El latido del corazón humano. El ritmo helado del glaciar que avanza y retrocede. Y hay tal vez ciclos menos naturales, como las alzas y las bajas de la economía, y otras cosas,
que tienden a levantarse y a caer. Sin embargo, estos ciclos no operan bajo las mismas leyes que gobiernan al reloj de la naturaleza. No oscilan con precisión natural. Les faltan los intervalos precisos que se repiten por siempre de acuerdo con una ley inexorable de la naturaleza. Las imitaciones humanas del gran reloj de los cielos están basadas en una ley distinta, pero igualmente inexorable. La ley más inexorable en la mecánica es F igual a m por a, en la que a es la segunda derivada de x. En el movimiento armónico simple, la fuerza proviene del propio desplazamiento x, F igual a menos kx. Juntas, estas dos ecuaciones dan la ecuación diferencial que describe el movimiento armónico simple. Esa ecuación diferencial se refiere no solo al caso de una masa en un muelle, sino a cualquier sistema físico que al ser perturbado tiende a recuperar su posición de equilibrio con una fuerza proporcional a la perturbación sufrida. Por ejemplo, la presión del aire en un tubo de órgano, el ángulo de un péndulo, la flexión de un diapasón o la rotación de una cuerda de reloj. Esos sistemas y muchos otros adoptan oscilaciones armónicas. Esas oscilaciones pueden ser demasiado rápidas para ser vistas, al menos bajo condiciones normales, o demasiado lentas para esperar a verlas. O ellas pueden ser de cualquier otra frecuencia, alta o baja. Sin embargo, independientemente de la frecuencia, cada una de ellas puede ser representada por la misma ecuación diferencial. La ecuación diferencial se resuelve por la técnica tradicional de la conjetura. Hace mucho tiempo, alguien conjeturó que la solución puede ser una función seno. Fue una conjetura consecuente porque el movimiento de una masa oscilando en un muelle recuerda al movimiento de la sombra de una partícula moviéndose con movimiento circular uniforme. Por eso, la idea de conjeturar una función seno pareció bastante natural. En este caso, una función seno con una amplitud a y una frecuencia angular omega. Pero si eso es x, ¿es su segunda derivada igual a menos k dividido por m y multiplicado por x? La respuesta es afirmativa si se elige omega correctamente. Para el caso de la masa en el muelle, la frecuencia angular es igual a la raíz cuadrada de k dividido por m. Cuanto más rígido sea el muelle, mayor será la frecuencia. Cuanto mayor sea la masa, menor será la frecuencia. Pero sea cual sea la frecuencia, depende de las propiedades mecánicas del conjunto, tales como la masa y la constante del muelle. El tiempo requerido para hacer un ciclo completo no depende de la amplitud de las oscilaciones, representada por A en la ecuación de X. Así aún, cuando disminuyen las oscilaciones, los osciladores armónicos mantienen constante su período. La frecuencia se mide en radianes por segundo. Hay 2 pi radianes en cada ciclo completo. Igualmente, en el gran reloj del cielo, cada ciclo está dividido en radianes, como si el universo fuera un enorme círculo. Hasta un cierto punto, lo es. Las naturalezas del movimiento circular uniforme y del movimiento armónico simple están íntimamente relacionadas. Cada reloj en su intento de duplicar los ciclos de la naturaleza es una mera sombra del reloj cósmico. Al
igual que el movimiento circular uniforme y el movimiento armónico simple, en su naturaleza tienen formas parecidas, la energía potencial del movimiento armónico se puede visualizar como una curva con el perfil de un tazón. ¿Por qué? Este perfil, debido a la ley de la fuerza y a la definición de energía potencial. La bola comienza con alguna energía potencial. A medida que rueda hacia el fondo, la energía potencial se convierte en energía cinética. Cuando rueda hacia el otro lado, la energía cinética vuelve a convertirse en energía potencial. Pasando el tiempo, hay un continuo intercambio entre energía cinética y energía potencial. Pero a pesar de que tanto la energía potencial como la energía cinética están cambiando constantemente, la energía total es siempre constante. Cuando un oscilador armónico es perturbado, la perturbación produce una fuerza que lo empuja de nuevo a la posición inicial. Allí la fuerza es cero, pero la inercia lo mantiene en movimiento hasta que la fuerza de recuperación lo detiene y lo hace retornar nuevamente. Esta es la esencia del movimiento armónico. Un oscilador armónico simple. Si fuera realmente simple, continuaría para siempre como una máquina de movimiento continuo. Pero los osciladores reales no son simples, siempre actúan otras fuerzas, rozamiento, resistencia del aire, etc., que tienden a ralentizar sus movimientos. Ese es el motivo por el cual de vez en cuando se debe dar cuerda a los relojes o cambiar sus pilas. El rozamiento convierte la energía en calor. Esa energía debe ser reemplazada para mantener el reloj en funcionamiento. Pero incluso cuando la cuerda del reloj se va acabando, el periodo de tiempo